Bienvenidos al cuarto vídeo de la segunda parte de la serie sobre astronomía sagrada y el fin de los tiempos, en el que vamos desgranando los patrones proféticos de los últimos tiempos. En este vídeo trataremos sobre el año 2016 y 2017, que es el jueves y el viernes santo de la Iglesia, de la Pasión de la Iglesia. Hasta ahora, en los vídeos anteriores, no ha sido necesario precisar demasiado las horas. Por eso hemos trabajado básicamente pues a unas horas aproximadas a lo largo del día. En cada uno de los días que hemos tratado hasta ahora, que eran lunes, martes, miércoles, domingo de Ramos, sábado anterior. Pero a partir de aquí, en las últimas 24 horas de la vida de nuestro Señor, el Evangelio nos da suficiente y muy abundante información temporal, por lo que, según la hipótesis básica de este patrón profético, en el que una hora de la pasión del Señor equivale a 14,75 días de la pasión de la Iglesia, si utilizamos de verdad las horas, pues podremos llegar con mayor precisión a las fechas en donde puede ocurrir dentro de el jueves y el viernes santo de la pasión de la Iglesia, los distintos acontecimientos. Para ajustar al máximo el patrón profético hay que usar entonces la hora solar media del amanecer y el ocaso en los equinoccios y en Jerusalén. Después de hacer un breve estudio y para no desarrollarlo demasiado ahora, en el año 33 estas horas medias solares de amanecer y de ocaso son las 5:40 y las 17:40 respectivamente. Para respetar el día medio de 12 horas se utilizan voy a utilizar estas 2 horas, aunque en realidad para el ocaso sería 5 minutos más y para el amanecer 5 minutos menos. Bien, volvamos entonces después de esta precisión horaria y para asegurarnos de que las fechas que vamos a dar pues son relativamente exactas, relativamente quiere decir más o menos un par de días. Y entonces, pues volvamos al año 2016, que es el jueves santo de la Iglesia, de la Pasión de la Iglesia. En el jueves santo de nuestro Señor, sabemos que por la mañana, pues se acercaron unos griegos y le pidieron a Felipe el ver al Señor, y Felipe fue a Andrés y el Señor les habló. Poco después hubo una voz del cielo y más adelante pues terminó la mañana, por la tarde fue cerca ya del ocaso, del anochecer, la última cena. Después de terminar la última cena sabemos que el Señor ya pues se fue al huerto de Getsemaní, allí tuvo su agonía y más tarde fue prendido y llevado a casa de Anás y Caifás. En este momento ya sabemos algunos acontecimientos, pues bien sea por la astronomía sagrada, bien sea porque la prensa ha sido ya lo ha dicho, que ocurrirán en el año 2016. La primera es de los acontecimientos es el 25 de julio al 1 de agosto, la JMJ de Polonia, Jornada Mundial de la Juventud. Como ven, coincide bastante ya hacia la hora del ocaso de ese día. La astronomía sagrada habíamos visto que la invasión de Gog y Magog podría producirse hacia finales de agosto. Sabemos que el día 13 de noviembre, 11 a 13 de noviembre, puede ser el aviso, lo cual ya coincide pues casi con las 24 horas de ese día. Pero antes se pueden producir un sínodo, que sería en octubre, como todos los sínodos ordinarios, que ocurren cada 4 años y que en principio tocaría en el año 2016, y entre medias, pues si se da la invasión de Magog, esa invasión llega a Roma y pues producirá la salida de la huida de Roma de los papas Benedicto XVI y Francisco. Todo esto son fechas lógicamente aproximadas del mes de octubre, etcétera, y ahora lo vamos a ver con más detalle. Este sería una visión general de lo que ocurre pues el día anterior a la Pascua, el jueves
santo. Bien dice el Evangelio que había algunos griegos que subían a adorar en la fiesta, o sea, griegos creyentes. Se dirigieron a Felipe y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Bueno, se organizaron y finalmente pues aparecieron. ¿Quiénes pueden ser en el año 2016 estos griegos? Pues a mí se me ocurre que podrían ser perfectamente por los ortodoxos, que se acercarán al Papa como se han ido acercando poco a poco. Incluso ya han visto al Papa Francisco y probablemente dejarán muy centrado ya la unión de las iglesias. Quizás para que luego se produzca en el año siguiente, cuando es el milagro, como dijo la Virgen en Garabandal, que coincidiría con un hecho venturoso para la iglesia. Quizás estos griegos que subían a adorar, que vamos a decir, pues cada día están más cercanos a esa unión, pues sea lo que ocurra en el año 2016, cierto aproximación ya muy cercana, y en el 2017 la consumación. Bien, un poco después de que se fueran los griegos, pues dice el Señor: ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo que oyeron todos, y unos decían: oh, será un ángel. El Señor tuvo que decir: no ha venido por mí, sino por vosotros. En caso de que este hecho también tuviera una proyección profética sobre el año 2016, pienso que sería algo que serviría como un preaviso. El aviso va a ser hacia final de este año. Por tanto, pues no tendría nada de extraño que a lo mejor pues todo el mundo tuviera también algún algo que podría decir: esto le ha hablado un ángel. Y el Señor nos diría: no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros, para prepararos a lo que viene. Ya una última preparación. Y a continuación termina diciendo el Señor: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Se estaba refiriendo, sin duda, pues a la cruz. Y vuelvo a recordar: la cruz más grande que existe en el mundo es la cruz del Valle de los Caídos. Sin duda, este lugar tendrá un papel muy importante en los hechos de los últimos años, de los últimos tiempos. Bien, pues sabiendo las horas a las que el Señor fue haciendo por la tarde, a partir de ya cercana a la última cena, empezando su agonía en el huerto, el aprendimiento, etcétera, los procesos civil y eclesiástico y civil, podríamos decir, hasta la muerte, pues podemos seguir directamente esas 24 horas. Y esas 24 horas pues puede ser perfectamente transformables en fechas en la pasión de la Iglesia actual. Al final podría surgir una tabla como esta, que la pueden descargar ustedes en el web de garabandal.org.es, en la sección de descargas y artículos, y pueden verla con más detalle. En esta tabla, pues a la izquierda están las horas en las que vivió Jesucristo, con los distintos sucesos evangélicos, desde que Jesús se despide de su Santísima Madre y va al cenáculo. Y bueno, efectivamente al minuto se tienen muy pocos datos, pero diríase que esto puede fallar como mucho en media hora. Media hora estamos hablando entonces de 7 días, aproximadamente en nuestro tiempo. Y se puede ir marcando cada uno de los hechos que vivió en esas últimas 24 horas nuestro Señor, y por tanto
muchos de los hechos que ya conocemos también como sabemos su fecha, pues se puede ver a qué hora y qué coincide y cómo entonces podemos interpretar el Evangelio desde el punto de vista profético, lo que sucedía. Poco a poco vamos a irlo desgranando en el resto de este vídeo. En primer lugar, de las 5 a las 7:30 probablemente se dio pues la cena ritual y la cena eucarística, la parte eucarística de esa cena. Esas horas empiezan a coincidir con la fecha en donde se celebrará en Polonia, en Czestochowa, en Cracovia, la Jornada Mundial de la Juventud. Es como si el Señor se quisiera reunir a través del Papa Francisco con la juventud, con los que tenía los más queridos durante estos años. Y también, poco después, sabemos, pues por la astronomía sagrada, que quizás se pueda lanzar hacia finales de agosto la invasión de Gog. Todo esto es durante el tiempo de la cena. En realidad, pues hacia el final de la cena, el Señor le dijo a Judas que se fuera a hacer lo que tenía que hacer. Es casi como decir también pues que lo que haya que poner en marcha de los últimos tiempos con la invasión de Gog, pues que se ponga a hacerlo. El Señor al terminar la cena, pues entre las 20 y las 23 del día ese, pues estuvo en el huerto de Getsemaní, el huerto de los olivos. Y esto trasladado a nuestras fechas, pues sería septiembre del 16, en donde esa invasión de Gog se iría desarrollando y que equivaldría pues a los que finalmente vienen a aprender al Señor, se están moviendo, se están acercando hacia el huerto de los olivos. Pero todavía da tiempo a que el Señor esté reunido con sus discípulos, aún adormecidos, y entonces pues da tiempo a que todavía se produzca un último sínodo. Pero ya la invasión llama a las puertas de Roma y entonces pues viene la huida de los dos papas. Pues quizás si el sínodo puede ser a primeros de octubre, la huida puede ser a mediados o finales de octubre. Y un papa, pues es el que fue Papa Francisco, es el que es la cabeza visible de la Iglesia y representa lo que está viviendo Jesucristo. Por tanto, ¿qué va a vivir Jesucristo? ¿Qué está viviendo Jesucristo en esos momentos? Pues la agonía en el huerto. Y el Señor, Dios Padre, le manda al Señor le manda el apoyo de un ángel. Quizás esta sea la primera función, la misión de apoyo que tiene la circunstancia de que haya un papa, que todavía una persona que ha sido papa y que todavía no ha muerto. El Papa Benedicto, pues tener la función que tuvo el ángel en Getsemaní para darle fuerzas al Papa Francisco, que es quien está llevando el peso de la agonía de la Iglesia en ese momento. Cuando hacia las 23, pues llega Judas y le da un beso. Le da con un beso la traición. Y además ese beso era para que no se equivocaran los soldados a quien tenían que coger. Pienso yo que ahora también, como los dos papas pues van vestidos igual, etcétera, pues se pueden equivocar y de a quién ir a prender. Y entonces pues el Judas pues es el que marca, hay que prender a Francisco. Y a su vez ese beso es el que marca la traición, probablemente
el que haga ese marcaje, pues sea alguien del entorno cercano de Francisco, a lo mejor probablemente algún cardenal. Y en esa hora, pues se desarrolla pues el prendimiento y el llevarlo primero a casa de Anás, después a casa de Caifás. Y ahí vuelve a tener importancia la función del Papa Benedicto, una vez que se ha apresado al Papa Francisco, que es la función de Lázaro, la de recoger a los apóstoles dispersos, para luego cuando llegue la resurrección volverlos a poner en las manos del Señor. Y en ese interrogatorio, el sumo sacerdote Caifás aquel año, hacia las 12 de la noche, pues le pregunta: yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice: sí, tú lo has dicho, y yo os declaro que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo, a la diestra de Dios. Y si transformamos esta hora en la que Jesús estaba diciéndole al sumo sacerdote solemnemente esta gran verdad, el mundo a esas horas está dando un vuelco y las personas están viendo su vida frente a Dios. Está en lo que hablamos en su momento en el vídeo sobre el aviso, que tiene dos partes, una en la naturaleza y otra interna. Pues esa visión interna es la que Jesús le está diciendo aquí al sumo sacerdote: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Todo hombre a esa misma hora, 2000 años más tarde, está viendo a Dios, al Hijo del Hombre, juzgándole sentado a la diestra de Dios Padre, dándole una gracia por su misericordia única en la historia, para que se enmiende o decida seguir apartándose ya. Y también, poco después, dentro de ese intervalo, es cuando se produce la negación de Pedro. ¿A qué se puede referir esto proféticamente? Me excede en este momento. No sabría a qué aplicarlo. Bien, y entramos ya en lo que nosotros llamamos el viernes. Los judíos ya habían entrado en el viernes desde las 17:40, en el día de Pascua. Y entonces, en el día anterior a la Pascua. Entonces, aquí sabemos muchas cosas que ocurrieron a lo largo de ese día. En primer lugar, cuando amaneció, pues tuvieron un consejo y confirmaron la sentencia de muerte del Señor y se lo llevaron al Señor a Pilatos. Después, Pilatos en un primer momento se lo envía a Herodes, que se lo devuelve. Pilatos trata de soltarlo y finalmente lo que consigue es empeorar las cosas. Y antes de sentenciarlo a muerte, pues produce la flagelación, para ver si eso aplaca la ira de la muchedumbre, verlo en aquel estado. Pero no ocurre así y entonces pues se acerca el camino hacia el Calvario, hacia la crucifixión. Desde el mediodía hasta las 3 se produce la crucifixión. Después, al morir el Señor, se le da la lanzada, se le da sepultura. Y aquel día ocurre un eclipse lunar que termina hacia las 19:30. Bueno, pues, ¿qué cosas pueden ocurrir en este año? Pues sabemos algunas por la astronomía sagrada. En primer lugar, el milagro que ocurrirá el 13 de abril, por tanto sería cuando el Señor se ha puesto en marcha camino del Calvario. Después, el centenario de Fátima ocurre el 13 de las apariciones de Fátima, ocurre el 13 de mayo, que es
cuando se planta la cruz, cuando empieza el Señor a estar pendido de la cruz. Después, pues quizás se produzca en un 31 de mayo, como dijo la Virgen en las apariciones de Ámsterdam, el quinto dogma. Ese 31 de mayo del año 2017 por la tarde empieza Pentecostés y sería pues en medio de la crucifixión, hacia las 13:30. Por último, termina la crucifixión y podría darse la muerte del Papa Francisco. Y tras la muerte, pues la aparición de esa el falso profeta, el cisma, que va a colaborar en toda la acción del anticristo y que está profetizado en el Apocalipsis. Y por último, pues ese falso profeta con la colaboración del anticristo pondría en marcha la abominación de la desolación. El día 31 de julio, como ya hemos visto en la astronomía sagrada. Vamos a ver con detalle estos hechos. Hacia las 8, las 9, el Señor está frente a Pilatos y Pilatos intenta una primera maniobra, que es para soltar al Señor, pues dar a elegir entre Barrabás y el Señor, que le sale mal, y entonces pues viene la segunda parte, es la flagelación del Señor entre las 9 y las 10 de la mañana, y aquello pues tampoco da resultado, y el Señor, una vez flagelado, pues es condenado a muerte. Hacia las 9:30 de la mañana es entregado a los soldados, que le coronan de espinas y se burlan de él. El Señor se pone en marcha pues hacia las 10, hacia el Calvario, y pronto se encuentra pues con la Virgen. A las 10:20 del tiempo del Señor se produce lo que conocemos como el día del milagro. Sabemos que el día del milagro es la señal de la mujer, la señal en el cielo, que tiene que ver con lo que plantea la mujer del Apocalipsis, retratada en la Virgen de Guadalupe. Y hemos hablado de esa mirada de la Virgen, la mirada de los ojos misericordiosos, que lógicamente a esa hora pues van pues sobre el peso que soportará el Papa Francisco, de estar llevando la cruz de la pasión de la Iglesia, de las sucesivas caídas que puede tener en ese camino. Por tanto, el milagro viene en el momento en donde el Señor se abraza con la cruz. El milagro es una gracia para convertir al mundo entero. La cruz es lo que puede convertir al mundo entero. Y eso es la unión profética entre lo que ocurría entonces, lo que ocurrirá después. Como decía Conchita, la vidente principal de Garabandal, decía: el Papa, el milagro lo verá donde esté. Es un encuentro con la Virgen, que rememora aquel encuentro que tuvo el Señor con la cruz a cuestas, camino del Calvario, que tantas veces se ha representado como en esta conocida imagen de la Virgen de Guadalupe con el Papa Juan Pablo. Bueno, y más adelante, pues el Señor tiene otros apoyos en el camino del Calvario. El primero, el de la Verónica, y después el del Cirineo. Pienso que estos dos papeles siguen siendo papeles que en primera persona
pues seguirá ejerciendo el Papa Benedicto esa tercera función de apoyo. Hemos visto que primero es probable que sea el ángel de la agonía del huerto. Después el que recoja a los apóstoles donde se haya escondido. Y tercero, con su oración, con su comunicación, pues será como la Verónica y el Cirineo, pues para el Papa Francisco. Y llegan las 12, en donde el Señor es elevado en la cruz. Y un poco más tarde, a las 12:08, pues es el centenario de Fátima, en nuestro tiempo, el 13 de mayo del 2017. Quizás cuando el Señor estaría diciendo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Todas las vueltas que se ha dado a Fátima. Perdónales porque no saben lo que hacen. Sabemos que cuando el Señor fue crucificado, el sol se oscureció. En Fátima hubo un milagro del sol, para dar credibilidad a todo aquello. Aquello, pues no sirvió en el caso del Señor, para que la gente, nada más que el centurión, pues aquí también, tampoco ha servido los milagros de la Virgen, las advertencias de la Virgen. Por tanto, proféticamente es asombroso el encaje. Y un poco más adelante, el Señor pues dice: Madre, he ahí a tu hijo; hijo, he ahí a tu madre. Quizás eso sean las 13:30, es una de las 7 palabras, y eso coincide en el tiempo nuestro con el 31 de mayo del 2017, Pentecostés por la tarde. Y quizás, como la Virgen predijo, ese día se dirá el quinto dogma: María medianera, corredentora, medianera y abogada. Es como si se abriera una nueva perspectiva al lado de la cruz. Fijarse cómo está la imagen de María en Ámsterdam, Nuestra Señora de todos los pueblos. Madre, he ahí a tu hijo; todos los pueblos son su hijo. Quizás sea ese el día en donde, en los últimos extremos del dolor y de la fuerza de este Papa Francisco, pueda declararse el quinto dogma, como dijo. Y de allí es la oración esta que voy a recitar una vez más, pidiendo la fuerza para el Papa en ese momento. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. En aquel momento será muy necesario. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Como saben, la Santísima Virgen María, que está en cursiva, en el original decía que un día fue María, algo que es un misterio que en su momento se entenderá, y por eso la Iglesia prefirió sustituir esa oración que pedía la Virgen en ese punto, por el momento, con esa frase. Y sigue avanzando el tiempo, y a las última hora dice el Señor: Elí, Elí, lama sabachthani. Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y algunos los que pasaban lo entienden mal, o no sabemos si adrede, y dice: dejad, veamos si viene Elías a librarle. Efectivamente, Elías, como dijo nuestro Señor, ha de venir antes y restablecerá entonces todas las cosas. Eso lo dice también el profeta Malaquías, la última frase del Antiguo Testamento. Ha de venir a reconciliar los hijos con los padres, para que no dé la tierra al anatema. Pues aquellos que nombraban dejad a Elías, veamos si Elías, pues efectivamente Elías y Enoc, como dice el Apocalipsis, vendrán. Quizás sea en esa fecha cuando aparezcan, cuando está a punto
terminar la vida del Papa Francisco. Y efectivamente llegan las 3 de la tarde y el Señor muere. Y curiosamente, pues si la crucifixión empezó coincidiendo con el momento de las apariciones de Fátima, probablemente termine también cumpliéndose aquel tercer secreto de Fátima, cuyo texto, pues, de la visión, pues ve a un papa subir hasta un monte seguido y finalmente, pues, morir de tiros y flechas, dice el tercer secreto de Fátima. Y vimos en una inmensa cruz, en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre, pero han dicho que es un obispo vestido de blanco. Yo creo que es Benedicto XVI, el primero que ven. Pero ahora verán. También a otros obispos, sacerdotes y religiosos y religiosas subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, ya no dice un obispo vestido de blanco, el Santo Padre, Papa Francisco, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad en medio de ruinas, y un poco tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto, nada de herido, muerto, por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. En inglés flechas se dice arrow, y arrow es la misma palabra para misil. Y del mismo modo murieron unos tras otros, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Esta pintura, que estaba en el cuarto de Jacinta, la vidente de Fátima, es fiel reflejo de la visión. Quizás sea entonces hacia el 21 de junio del 2017 la muerte del Papa Francisco. No podemos asegurarlo, lógicamente. Pero dijo la Virgen en Fátima, cuando hizo escribir a Sor Lucía la tercera parte del secreto, que se acuerden del rey de Francia. Y es que la historia del rey de Francia fue paralela con la petición que hizo nuestro Señor para que se consagrara Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Y esa petición se hace el 17 de junio de 1689. Y exactamente, día por día, 100 años después, el 17 de junio de 1789, el rey de Francia fue despojado de su autoridad legislativa por el advenedizo Tercer Estado, y unos años más tarde fue guillotinado. Es curioso que la Virgen dijera esto, y ahora estemos viendo que en el centenario de Fátima se vuelve a cumplir una situación para el Papa. Y en aquel momento, a las 3 de la tarde, el 21 de junio del 2017, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Sin duda habrá manifestaciones en la naturaleza. Quizás las primeras trompetas del Apocalipsis, esas primeras trompetas se dan después de media hora de silencio, de las que hablaremos en otro momento. Pero qué curioso que ese día es exactamente 3 años y medio solares, justos para la fecha que conocemos por la astronomía sagrada, en donde se abrirá la nueva época.
para que es algo así como si el Señor no quisiera dejarlo todo, pues a decir, no, es que los tiempos los entenderán los hebreos, porque son años lunares. No, también para que nosotros entendamos por otro hecho importante, probablemente la muerte de un papa, lo que son los años que faltan, pues de la gran tribulación. Y un poco más tarde, pues llega el centurión y les da la lanzada en el corazón al Señor. Y quizás, pues un poco más tarde, si ha muerto el Papa, sin duda, pues se producirá un cónclave. Y de ese cónclave, pues es lógico que salga ese personaje profetizado, falso profeta, que será el que en connivencia con el anticristo, pues un poco más tarde, pues se cumplirá aquello que dice la Virgen en la Salet: Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Y entonces pues llega el momento de enterrar al Señor, que es enterrar a la Iglesia. La Iglesia va a parecer que ha desaparecido, la verdadera Iglesia. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilatos autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, fariseo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Yo pienso que estos dos personajes pueden muy bien ser figura de que en ese momento ya estarán Elías y Enoc para enfrentarse al anticristo. Y finalmente, pues al Señor se le dará, se le da sepultura, pues, como aproximadamente un mes después. Y esa sepultura es la sepultura de la Iglesia. Y por tanto, pues llega el momento del anochecer. Y con el anochecer el momento del tiempo. De esos 3 tiempos y medio que duran hasta que vuelva a amanecer el día. Y entonces en aquel momento se está dando un eclipse lunar. En la astronomía sagrada ya vimos que en los últimos tiempos la luna es símbolo del anticristo. Que esté eclipsada significa que no tiene seguramente todavía la fuerza para aparecer. Se da en la abominación de la desolación por uno de sus lacayos, esbirros, que es el falso profeta, y entonces pues termina el eclipse y entonces aparecerá y instaurará su sistema con toda su fuerza, quizás hacia las 19:30, que es cuando termina ese eclipse, que en equivalente sería hacia finales de agosto. Exactamente pues un año después de que comenzó aquella invasión de Gog, como completando el periodo de tiempo. Muchas gracias por su atención. El próximo vídeo pues hablaremos del patrón profético de los macabeos, el 5.º vídeo de esta serie sobre los patrones proféticos de los últimos tiempos. Una vez más, muchas gracias por su atención.